Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Sean bienvenidos otra vez al Lumen 2000. Hoy estamos acá, mira, querido y precioso hermano, queremos invitarte a que si tú estás viendo este video, queremos invitarte a que te quedes y te comprometas a aprender. Hoy vamos a aprender un tema muy, pero muy importante para tu vida. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Querido y precioso hermano, el tema que hoy te traigo en este día, en ese momento que tú vas a ver este video, se llama ¿Cómo ser un buen cristiano? Queridos y preciosos hermanos, en muchas ocasiones nosotros nos llamamos cristianos, pero no tenemos ni la más mínima idea de qué es ser cristiano. Pero hoy, querido y precioso hermano, vamos a aprender y nos vamos a dejar guiar a través de la palabra. La palabra es bien importante porque es el mapa de nuestra vida. Entonces, querido y precioso hermano, tú que me estás viendo ahí, toma las Sagradas Escrituras y vamos a leer conmigo. El libro de Hechos, Hechos capítulo 11, versículo 22 al 26. Vamos a leer estos 4 versículos que nos van a enseñar, que nos van a mostrar cómo realmente ser un buen cristiano. Recuerda que tú estás llamado a ser un buen cristiano. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Los de la iglesia de Jerusalén supieron lo que estaba pasando en Antioquía y enseguida mandaron para allá a Bernabé. Bernabé era un hombre bueno que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda esa gente, se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor. Y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. De allí, Bernabé se fue a la ciudad de Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron por más de un año trabajando y fue allí en Antioquía donde por primera vez se les nombró, se denominaron y les llamaron cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos y preciosos hermanos, mire usted qué interesante. Es aquí en esta lectura donde está el primer mensaje. ¿Cuál es el primer mensaje para ser un buen cristiano, querido y precioso hermano? Mire, es muy sencillo. Aquí hay un personaje muy, pero muy interesante que llama mucho la atención a cualquiera que pueda leer este texto. Mire usted, estamos hablando de un personaje llamado Bernabé. Para ser un buen cristiano, tenemos que ser como ese personaje, Bernabé. Bernabé en el texto dice que era un hombre bueno, que tenía el poder del Espíritu Santo. Mire usted qué interesante. Para ser un buen cristiano, querido y precioso hermano, se necesita ser un hombre bueno y se necesita tener el poder del Espíritu Santo. Y otro dato bien importante, dice la palabra de Dios, y confiaba solamente en el Señor. Mire qué interesante. La confianza en el Señor es bien importante y eso me hace a mí ser un buen cristiano. Pero también más adelante dice la palabra de Dios, y enseñaron a muchas personas. Eso significa que ser un buen cristiano también debemos de enseñar a otras personas. Así como nosotros estamos enseñándole a ustedes aquí a través de esta plataforma Lumen 2000. Óigame, es impresionante. Nosotros estamos enseñando, así que también el llamado para ustedes a ser buenos cristianos, enseñando la palabra del Señor. Mire usted, fue allí donde donde los denominaron la primera vez cristianos. Pero veamos de dónde viene el término cristiano. El término cristiano se utilizó en Antioquía. Dice la palabra de Dios que fue en Antioquía. Por primera vez se denominaron cristianos. Y óigase bien, querido y precioso hermano, esa palabra cristiano ese mismo plan
se ha hecho hasta el día de hoy. Nos llamamos cristianos, pero hay algo bien interesante que pasa en los cristianos, y es que en muchas ocasiones, querido hermano, y usted no me va a dejar mentir, es que nos comportamos a veces no como cristianos, ¿sí? Y damos mal testimonio. No nos estamos comportando como verdaderos cristianos. Y es allí donde la palabra cristiano se devalúa, pierde el verdadero ser, el verdadero significado. Entonces, hoy vamos a aprender cómo ser un buen cristiano. ¿De dónde comenzamos a ser cristianos? ¿Cómo es que somos cristianos? Es muy sencillo. Hay dos momentos muy especiales. Desde nuestro bautismo. En nuestro bautismo es un sacramento de la iniciación cristiana. Allí donde iniciamos a ser cristianos. Y es allí donde nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes, queridos y preciosos hermanos. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo 28, 19, 20. Y allí hay 4 misiones. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, dice, vayan. Es importante que vayamos, querido y precioso hermano. Y dice, Jesús da ese mandato, y bauticen, y enseñen, y que guarden mis mandamientos. Mire qué interesante, cómo iniciamos al ser cristianos. Querido y precioso hermano, ¿cómo es que nos hacemos cristianos? Es muy sencillo. La palabra de Dios es clara. Dice que nadie puede obtener la salvación por sus propios medios. Nadie puede salvarse por sí mismo, sino que es una gracia que recibimos de parte de Dios. Y en la Biblia, en Efesios 2, 8, 9, nos recalca esto. Dice Efesios 2, 8, 9, dice de la siguiente manera. Mire usted, preste atención porque esto está interesante. Agarre un lápiz y aprenda, abra su Biblia y aprenda conmigo. Mire lo que dice. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Mire qué importante. Esto suena muy interesante. Dios se la regaló. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia. La salvación de ustedes no es un resultado de sus propios esfuerzos. No, señor. No piense usted que yo me salvé porque estoy haciendo grandes cosas. No. Es porque Dios tiene misericordia de usted. Y es ahí donde se vuelve interesante. Mire, hay otro texto bien importante. Son 2 cosas. Aquí nos salvamos por la fe, querido hermano. Por la fe es que nos salvamos. Y mire usted, hay otro dato bien curioso, bien interesante también. El arrepentimiento. Y eso lo vamos a leer en Primera de Juan 1:9. Mire lo que dice, para que vayamos aprendiendo. Estas dos cosas son bien importantes, la fe y el arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 dice, pero si reconocemos, si nos arrepentimos, si tomamos conciencia, dice la primera carta de Juan, dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado. Mire qué interesante. Hay que hacer una reflexión. Hay que hacer un examen de conciencia para llegar a ser esos buenos cristianos que nosotros queremos ser, nivel Pablo, nivel San Pedro, ya con el Espíritu Santo, por supuesto. Dice, si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Estas 2 cosas son bien importantes, la fe y el arrepentimiento. Querido y precioso hermano, si usted no está dando frutos de arrepentimiento, usted no está siendo un buen cristiano. Porque el buen cristiano da frutos de un buen arrepentimiento, de un buen examen de conciencia. Entonces, querido y precioso hermano, nosotros hoy estamos llamados a todos los que nos escuchan en todos los países donde nos van a ver. Óigame, está llamado a tener frutos dignos de arrepentirse de nuestras situaciones, de nuestra vida, de los pecados. Entonces, querido y precioso hermano, es así como nos hacemos hijos de Dios, arrepintiéndonos y nos convertimos en cristianos, ¿sí?
Entonces, queridos hermanos, la Biblia también señala que ser cristiano implica imitar la conducta de Jesús. Y allí se pone como que, híjole, es que imitar a Jesús eso no es fácil. No, querido hermano, imitar a Jesús eso es lo más sencillo que puede haber. Eso es lo más sencillo. ¿Y qué hacía Jesús? Hacer el bien. Cuando usted hace el bien, y dice la palabra de Dios que, y pasó Jesús haciendo el bien. Mire que usted, es sencillo, es fácil hacer el bien. Entonces, querido hermano, cuando usted hace el bien, usted está siendo un buen cristiano. Mire lo que dice la primera, siempre estamos en la primera de Juan 2:6, dice, si alguien dice, y aquí se pone más interesante todavía, porque dice la palabra, si alguien dice, si yo digo, si usted dice que yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Mire qué interesante, ¿verdad? Debe de tener una conducta como el maestro. Debe de tener un testimonio como el maestro. Debe de ser como Jesús. Entonces está interesante esto. Entonces es fácil. ¿Y cómo era Jesús? Paciente, amigo, fiel, oraba, cumplía a su Padre la palabra. Sencillo, ¿verdad? Así como nosotros, cumplir los mandamientos, hacer el bien. Entonces, querido hermano, el ser cristiano se vuelve un estilo de vida. Cuando usted se está comportando como el maestro, usted está convirtiéndose en un buen cristiano. Entonces, ¿ser cristiano qué es? ¿Qué es ser cristiano, querido hermano? Ser cristiano es tener un estilo de vida. Un estilo de vida como el de Jesús. Imitar a Jesús. Ser como Jesús. Un verdadero cristiano vive como Jesús. ¿Se da cuenta que es sencillo vivir como Jesús? El evangelio es sencillo de practicar, querido hermano. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos no nos creemos. No lo creemos que somos verdaderos cristianos. No creemos que tenemos la salvación. No creemos en los sacramentos en muchas ocasiones. Tan sencillo como es hacer el bien. Un verdadero cristiano vive como Jesús. En la Biblia describe su carácter, su naturaleza, de las cuales debemos de seguir. Y asimismo, en Romanos, mire usted, da algunas indicaciones, ¿sí? Para ser un buen cristiano. ¿Cómo ser un buen cristiano? Vamos a ver unas cualidades de un buen cristiano para que las podamos aprender, para que las podamos poner en práctica en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, con mi esposa, con mis hijos, con la comunidad allí donde tú te congregas, ¿verdad? Entonces, mire, querido y precioso hermano, dice, para cumplir y ser como Jesús, se necesita imitar lo que hacía Jesús. Y Jesucristo decía, sean como yo. Imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Es muy sencillo ser como Jesús y practicar el evangelio. Entonces vamos a ver algunas características que nos van a ayudar para poder ser un buen cristiano, querido y precioso hermano. Primero, no creernos mejor de lo que realmente somos. Mire, aquí se vuelve interesante y aquí se vuelve en práctica la humildad. Debemos de ser humildes. Jesús decía, sed como yo humilde. Y hay una parte de San Pablo, ¿verdad? San Pablo es un experto. Cuando él dice, óigame, todos ustedes, imítenme a mí, dice San Pablo, porque yo imito a Jesús. Entonces, querido y precioso hermano, el llamado para usted que nos está viendo, que nos está escuchando, es que un día usted diga, usted y yo digamos, óigame, todos los que me escuchan, imítenme a mí, porque yo imito a Jesús. Entonces se vuelve interesante. Primera cualidad, ser humildes, entender que somos un solo cuerpo y que trabajamos en equipo. Eso es bien interesante. No es que solo yo puedo hacer las cosas. La palabra de Dios dice que la iglesia es un cuerpo, como nuestro cuerpo, y trabajamos en equipo.
Y de repente la oreja no se va a poner celosa con la otra oreja. Y porque yo no estoy en el lado izquierdo y porque yo no estoy en el lado derecho. No, Señor. La nariz no se pone celosa porque yo quiero ser pie. No, mire qué interesante. Somos un equipo. Y en equipo es que se trabaja mejor. Y en equipo es que se promueve la palabra de Dios con más ansias, con más poder. Entonces, entender que somos un solo cuerpo y trabajamos en equipo. La siguiente, mire usted, no fingir. Usted no finja amar a los demás, solo ámelos, ¿sí? Amarlos de verdad. Amar también, mire, aquí esto se pone bien complicado porque también el Señor nos manda amar a nuestros enemigos. En aquellos entonces, cuando Jesús vino a la tierra, los israelitas pensaban que iban a venir, que esperaban a un emperador, a alguien que venía con la jabalina, que alguien que venía con el escudo a poder defenderlos. Y el mensaje de Jesús es: amen a sus enemigos. Mire, hoy nosotros también estamos llamados a amar a aquel que nos hace daño. ¿Y cómo cuesta, verdad, querido y precioso hermano? Oh, eso sí cuesta. Pero mire, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, Dios nos da esa valentía para poder hacerlo. Otra cualidad para ser un buen cristiano es aborrecer lo malo. Mire, ¿qué es lo malo? Bueno, hay muchas cosas malas, hay muchas cosas inusuales, hay muchas cosas que parecen buenas, pero son malas, querido y precioso hermano. Entonces, el aborrecer lo malo y aferrarse a lo bueno. No ser nunca perezosos. Mire, otra cualidad de ser un buen cristiano, ¿verdad? Y la pereza es uno de los pecados capitales, ¿sí? Entonces, no ser perezosos, dice, más bien trabajar con esmero y servir al Señor con entusiasmo. Nosotros debemos de servir al Señor con alegría. Si usted va a hablarle a alguien del Señor, háblele con el gozo, háblele con alegría a esa persona para que sienta el Espíritu Santo que anda usted compartiendo, para que sienta el amor de Jesús. Querido y precioso hermano, mire usted, ¿cuál es el mensaje en conclusión? ¿Cuál es el mensaje de hoy para que usted lo aprenda? ¿Cómo ser un buen cristiano? Queridos hermanos, el mensaje de esta tarde para usted y para mí es que hagamos siempre el bien, así como lo hizo Jesús. Que el Señor me los bendiga.